Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Business Amor, bienvenidos a nuestro curso especializado Motivación 10, Paquete SUNAT. El día de hoy vamos a iniciar la declaración jurada anual del impuesto a la renta de tercera categoría del 2021, ¿no? Estamos 2022, pero vamos a trabajar del 2021, porque todavía ni siquiera se aperturan las declaraciones anuales del 2022. Podemos hacerlo teórico, pero no me gusta hacerlo así, me gusta hacerlo práctico, me gusta entrar a la cancha, ¿no? Que ustedes puedan visualizar el formulario virtual 710. Nosotros vamos a ingresar aquí a esta renta anual, formulario virtual 710. Es muy parecido en su estructura al Declara Fácil 621. Estos dos módulos se actualizan permanentemente. El Declarafácil 621 cada mes y probablemente este formulario virtual 710 en enero, febrero y marzo del 2023 se va a ir actualizando a nuevas versiones. Por ejemplo, la 1.0.37.38. Si hay un cambio sustancial de repente en la tasa del impuesto a la renta, en la forma como se determina, esto cambiaría al SUNAT Operaciones en Línea versión 2.00, ¿correcto? Esas son las modificaciones. Cuando esto cambia de 36 a 37, a 38, a 39, son modificaciones mínimas. De repente de algo formal, de alguna letra, de algo que se agrega de repente, ¿no? Eh, Vamos a ingresar con la clave SOL de nuestro contribuyente, que es nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro primo. Iniciamos sesión. Perfecto, muy bien. Esto sí se puede maximizar. Declara fácil, formulario virtual 710, renta anual de tercera categoría. E ingresamos a la renta anual de tercera categoría, formulario virtual. Esperamos un momento. Hay que ser detallistas cuando estás ingresando por primera vez a un formulario. Por aquí vemos que dice formulario virtual, renta anual de tercera categoría, y después tienes el espacio de seleccione, complete, presente, pague y constancia. Señor contribuyente, usted se encuentra en el ejercicio vigente 2021. Si desea declarar otro ejercicio, seleccione el que corresponde. Me parece que este formulario está desde el 2019. Por eso que puedo modificar el de 2019, 20 o 21. Vamos a trabajar el 2021. Perfecto. Ingresamos a la parte de sección informativa, que eso lo vamos a ver al último. Y tenemos aquí la parte determinativa, sección determinativa. Mira, la información del resumen de los estados financieros deben ser formulados de acuerdo a las normas y principios contables. Los ajustes para determinar la base tributaria deben ser consignados en la casilla de adiciones y deducciones. Los ajustes. En realidad, contablemente no se llaman ajustes. Contablemente simplemente son adiciones y deducciones. Pero la SUNAT encuentra una palabra para identificar a esa casilla. Está bien, no hay problema, aceptamos. Ingresamos al activo, al estado financiero. Mira, estado financiero, impuesto a la renta, créditos contra el impuesto a la renta y determinación de la deuda. En los estados financieros tenemos el activo, el pasivo y patrimonio y el estado de resultados. Esto me importa, el estado de resultados. ¿Por qué me importa el estado de resultados? Porque a partir de allí yo voy a empezar a calcular mi impuesto a la renta. Tenemos un caso práctico donde señala, a ver, ahí está. Enunciado, la empresa Capra Perusac, es indistinto el nombre, inició operaciones el año o el 2 de enero del 2019, se dedica a la compra y venta de artículos de construcción para efectos de la DJ anual del impuesto a la renta de tercera categoría del ejercicio gravable 2021, vamos a suponer que es 2021, presenta la siguiente información. La empresa pertenece al régimen general. ¿Es importante saber que pertenece al régimen general? Por supuesto, porque la tasa del impuesto a la renta es diferente. ¿Podemos practicar con el MIPE? También podemos practicar con el MIPE, pero de preferencia mejor lo trabajamos en el régimen general. Por el giro de su negocio y por la cantidad,
por el giro de su negocio, que es venta de artículos, compra y venta de artículos de construcción, y por la cantidad de trabajadores, la empresa está obligada a repartir participaciones en las utilidades a los trabajadores, por un total del 8% que consigna la actividad de comercio y restaurantes. Señala algunos datos importantes para el desarrollo de este caso práctico. Obtuvo pérdidas en el ejercicio 2020 por el importe de 300.000 soles. Es decir, en el ejercicio anterior obtuvo pérdidas de 300.000 soles. Y cuando tú obtienes pérdida en cualesquiera que sea el ejercicio, te preguntan, ¿qué sistema de arrastre vas a utilizar? ¿Sistema de arrastre A o sistema de arrastre B? Aquí dice que has elegido el sistema de arrastre de pérdidas B. Vamos a ver en su momento a qué se refiere el sistema de arrastre de pérdidas B. Te dice también que pagó el 50% de las participaciones correspondientes. ¿De qué me sirve saber que pagó el 50% de las participaciones correspondientes si estoy trabajando la DJ anual, el formulario virtual 710, la DJ anual? A ver, vamos, ¿de qué me sirve saber ello? Me sirve porque el inciso B del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta señala lo siguiente. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a verlo. Por aquí debe estar Chrome. Ahí está. Artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, SUNAT. Perfecto. Aquí está SUNAT, ley del impuesto a la renta. Artículo 37. Bajamos hasta el inciso B. Ahí está, B. ¿Qué nos dice? Atentitos, por favor, atentitos. Sí, los gastos o costos que constituyan para su perceptor, para el perceptor, para el que está recibiendo el dinero, rentas. ¿Qué es rentas para la SUNAT? Rentas para la SUNAT es ganancias. Ganancias. Por eso la NIC 12 se llama impuesto a las ganancias. Por eso nuestra ley se llama ley del impuesto a la renta. ¿Impuesto a qué? A la ganancia. NIC 12, impuesto a la ganancia. ¿Por qué nosotros utilizamos el término renta? Porque es más personalizado, de nuestro país, renta, impuesto a la renta. En cambio, la NIC 12 es internacional, tiene que estar en una sincronía diferente a la de nosotros. Nosotros manejamos el término renta en el aspecto tributario, pero a nivel de estados financieros, de consolidación de estados financieros, tienes que utilizar la palabra ganancia cuando estés hablando de presentación, preparación o elaboración de estados financieros, ¿no? Así como también los otros países de Sudamérica. Perceptor de rentas, de ganancias de segunda. Los gastos o costos que constituyan para su perceptor de rentas, es decir, para el que está recibiendo renta de segunda, cuarta o quinta categoría, las participaciones de los trabajadores es quinta categoría. Podrán deducirse en el ejercicio gravable, es decir, yo podré deducirlo en el año 2021 cuando hayan sido pagados dentro del plazo establecido por el reglamento para la presentación de la declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio, ¿no? Yo tengo que haberle pagado estas participaciones por lo menos hasta la fecha de vencimiento. Hasta la fecha de vencimiento. Si vencía el 25 de marzo del 2022, hasta ese mismo 25 de marzo del 2022, si yo le pago ese gasto o costo que constituye para el perceptor de quinta categoría, será deducible, porque está dentro del plazo establecido por el reglamento para la presentación de la DJ anual de cada ejercicio. ¿De acuerdo? Eso nos dice el inciso B. Por eso es importante las participaciones. Las participaciones, ¿correcto? ¿Qué más es importante? Su fecha de vencimiento fue el 1 de abril del 2000,
22. Se declaró y se pagó. El coeficiente, mira lo que te estoy diciendo, ¿ah? El coeficiente siempre se aplica en marzo. Si tú tienes al final del ejercicio, por más que tu vencimiento sea el 1 de abril del 2022, tu coeficiente siempre se va a aplicar en marzo. ¿Y el coeficiente cómo se determina? El coeficiente, no te olvides, igual lo voy a hacer en Excel de todas maneras, no te preocupes, pero tenemos que saber que el coeficiente se genera del el impuesto a la renta resultante entre los ingresos totales del ejercicio, ingresos netos del ejercicio grabado. La división de estos números, de estos importes, generan un coeficiente. Este coeficiente se aplica a los ingresos mensuales que tú tienes para ejecutar el pago a cuenta del impuesto a la renta. Este coeficiente será aplicado siempre y cuando sea mayor que el porcentaje. El porcentaje del régimen general es 1.5 o 1.50%. ¿De acuerdo? Por el contrario, el saldo a favor se aplica en el periodo que se ha declarado el anual. ¿Desean que les haga un ejemplito de esto? ¿Desean que les haga un ejemplito de esta partecita? Si no lo tienen tan claro, de repente con un ejemplito podemos ponerlo más clarito, ¿no? Yulisa, es un placer, Yulisa, tenerte por aquí. Claro que sí, entonces vamos a hacerlo. Vamos a ponerle acción al trabajo. Por aquí hay consultas. Aquí voy a borrar todo. Voy a borrar todo. Listo. Imaginemos, mira lo que te digo. Imaginemos, acá voy a poner declaraciones juradas mensuales, combinar y centrar. DJs, DJs mensuales, ahí está. Ya está. Imaginemos también, para que sea entendible, que yo inicio enero 2019. O muy lejos, creo, enero 2020. Luego viene febrero 2020. Y así voy a llegar hasta el día de hoy, hasta mayo 2022. Listo, vamos a aplicar lo que estamos explicando, vamos a aplicar para saber. Imaginemos que yo tengo aquí ingresos mensuales, pertenezco al régimen general. Por aquí tengo ingresos. Esto es periodo, ingreso o ingresos. Y esto es pago de renta. Le voy a poner pago de renta. Ustedes saben que en realidad es pago a cuenta del impuesto a la renta, pero lo ponemos así para evitar más espacio. Digamos que yo vendo, ¿no? Como ingresos netos cada mes, un número redondo para que, o sea, 150,000, ¿ya? Para que no sea ni tan escandaloso ni tan poquito. Los ingresos no van a cambiar. Yo aquí voy a aplicar el porcentaje o coeficiente. Mira, porcentaje o coeficiente. ¿Y por qué voy a aplicar porcentaje o coeficiente? Porque estoy trabajando una DJ mensual, estoy trabajando en una empresa que pertenece al régimen general. Entonces, ¿a dónde me voy? Me voy al artículo 85. No sé si estará por aquí, no lo creo, no está por aquí. Tengo que ir al artículo 85, 37, ya está. Voy a buscar el artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta, Congreso, SUNAT, capítulo 11, 79, 84, 85. Mira. Los contribuyentes que obtengan rentas de tercera categoría
abonarán con carácter de pago a cuenta del impuesto a la renta. Por eso siempre reitero que es pago a cuenta del impuesto a la renta. Algunos dicen pago de renta para evitar decir pago a cuenta del impuesto a la renta. Pero si en algún momento tú estás explicándole a alguien, si estás trabajando, sí está bien que le digas a tu colega, sí hay que pagar IGB y renta. Pero si tú le estás explicando a alguien, tienes que hacer la diferencia que el pago a cuenta del impuesto a la renta es un abono que se le hace al fisco, es un pago que se le hace al fisco con carácter de recaudación, con un principio de recaudación, que puede ser que al final compense lo que te toque pagar de renta anual, o puede ser que te devuelvan o que compenses en el siguiente ejercicio de acuerdo a tus resultados, porque el impuesto a la renta es un impuesto directo que grava las ganancias del ejercicio gravable. Lo que está en el artículo 85 es el sistema administrativo del pago a cuenta del impuesto a la renta. Bien, eso que quede claro. Que en definitiva les corresponda por el ejercicio gravable dentro de los plazos previstos por el Código Tributario, ¿no? Las fechas de vencimiento. El monto que resulte mayor, yo le voy a aplicar a esos ingresos el monto que resulte mayor de comparar las cuotas mensuales determinadas con arreglo a lo siguiente. A. La cuota que resulte de aplicar a los ingresos netos obtenidos en el mes, el coeficiente resultante de dividir el monto del impuesto calculado correspondiente al ejercicio gravable anterior entre el total de los ingresos netos del mismo ejercicio. Hasta ahí nada más. Mira, entonces aquí yo voy a aplicar en el porcentaje o coeficiente, voy a aplicar el sistema A o el sistema B. El sistema A me está describiendo aquí. Me lo está describiendo. Mira, me lo está describiendo. Yo voy a apuntar las cosas puntuales, las cosas importantes. La cuota que resulte de aplicar, la cuota que resulte, el importe que resulte de aplicar a los ingresos. A los ingresos. Yo le voy a aplicar a los ingresos netos obtenidos en el mes el coeficiente. El coeficiente. ¿Qué es un coeficiente? La SUNAT lo llama coeficiente a lo que, al importe que resulta del dividendo sobre el divisor. O también numerador, denominador. Nadie te va a decir esto porque no les importa si tú sabes que es un numerador, que es un denominador, que es un dividendo, que es un divisor. Ellos se van a ir siempre a lo contable. A mí sí me interesa que lo sepas. Me interesa que lo sepas para que seas más completo, para que nadie pueda agarrarte por ningún lado, para que nadie pueda ponerte en jaque de ninguna manera. Este coeficiente, bueno, lo que sale de estos conceptos, el dividendo entre el divisor sale un cociente, el numerador entre el denominador sale un cociente, porque es una división. Pero cuando este numerador es menor a este denominador, y también aquí, resulta que lo llaman coeficiente. Este coeficiente tiene la siguiente estructura. Tiene la siguiente estructura. 0, digamos, 0,850. Es a 4 dígitos. ¿Correcto? Es a 4 dígitos. ¿Qué más nos dice? La cuota que resulte de aplicar a los ingresos netos obtenidos en el mes, ¿a qué? A los que obtengo en el mes, ¿ok? Yo estoy iniciando labores en enero 2020. Será el coeficiente resultante de dividir el monto del impuesto calculado correspondiente al ejercicio gravable anterior. Mira, enero y febrero, pero no tengo ejercicio gravable anterior. No tengo. Bien, aquí no tengo ejercicio gravable anterior, pero es del impuesto calculado, es decir, del impuesto a la renta resultante.
entre anterior, ¿no? Sería del año 2019. Bueno, en este caso sería del 2018, pero eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante cuando terminemos de explicar este caso práctico. Eh, de dividir el monto del impuesto calculado correspondiente anterior entre el total de ingresos netos del mismo ejercicio. Total de ingresos netos. Voy a ponerle T, ingresos netos. Perfecto. Muy bien. Total ingresos netos. Excelente, excelente. En este caso, en enero no puedo aplicar el sistema A porque no tengo impuesto resultante ni tengo ingresos netos de un ejercicio anterior. Bien, pero ya se explicó cómo es el sistema. ¿Qué más? En el caso de los pagos a cuenta de los meses de enero y febrero, en este caso enero y febrero 2020, se utilizará el coeficiente determinado sobre la base del impuesto calculado e ingresos netos, es decir, el mismo sistema de aquí, el mismo sistema, impuesto resultante sobre ingresos netos, perdón, correspondiente al ejercicio precedente al anterior. Es decir, si yo tuviera ejercicios anteriores, aquí aplicaría el coeficiente generado por el impuesto a la renta resultante sobre el total de ingresos del ejercicio 2018. Del ejercicio 2018 para enero y febrero. Y para marzo en adelante sería del 2019. Bien, para marzo en adelante sería del 2019. Pero ahí lo vamos a dejar por el momento. De no existir impuesto calculado, ese es nuestro caso. De no existir impuesto calculado en el ejercicio anterior o, en su caso, en el ejercicio precedente al anterior, los contribuyentes abonarán con carácter de pago a cuenta las cuotas mensuales que se determinen de acuerdo con lo establecido en el literal siguiente. B. La cuota que resulte de aplicar el 1,5% a los ingresos netos obtenidos en el mismo mes. En el mismo mes. Perfecto. Después habla de suspensión, ya eso se aleja de lo que quiero explicar ahora. Entonces, como yo no tengo el porcentaje o coeficiente, será 1,5%. Voy a poner aquí voy a poner artículo 85, inciso. ¿En qué inciso estoy? Estoy en el B. No puedo aplicar el A porque no tengo los importes necesarios para poder aplicar. Entonces, aplicando ese artículo, aquí el pago de renta será 150,000 por 1,50%. Igual para aquí. Y así para todos. Bien, perfecto. Hasta diciembre. Listo. Entonces yo aquí en diciembre voy a realizar una DJ anual. Aquí en diciembre de 2020 yo voy a realizar una DJ anual, ¿no? Esta DJ anual me va a dar un impuesto a la renta resultante. Imagínate que el 2020 ya está. Ya, sigo aplicando el inciso B. Listo. Para el ejercicio 2020, mi impuesto a la renta resultante puede ser, por ejemplo, 35,000. Me salió de impuesto a la renta resultante 35,000. ¿Cuáles son todos mis ingresos del ejercicio gravable? 1,800,000. 1,800,000. Perfecto. 1,800,000.
Entonces yo divido 35.000 entre 1.800.000. ¿Y cuánto me da? Esto tengo que convertirlo a 4 dígitos. Ahí está. 4 dígitos. Este es mi coeficiente. Este es mi coeficiente. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, otra vez, vuelvo al artículo 85 de la ley del impuesto a la renta. ¿Dónde estoy? Estoy aquí. En el caso de los pagos a cuenta de los meses de enero y febrero, mira dónde estoy. Enero y febrero 2021, ahí estoy. Se utilizará el coeficiente determinado sobre la base del impuesto calculado e ingresos netos correspondiente al ejercicio precedente al anterior. Aquí sería el ejercicio anterior, ¿cuál es? 2020. El ejercicio precedente al anterior es 2019. No tengo 2019. Entonces sigo aplicando el inciso B en enero y febrero. Listo. Sigues aplicando. Perfecto. Pero en marzo sí vas a aplicar lo siguiente, hasta aquí. La cuota que resulte de aplicar a los ingresos netos obtenidos en el mes, el coeficiente resultante de dividir el monto del impuesto calculado correspondiente al ejercicio gravable anterior. Acá sí tengo un ejercicio gravable anterior. ¿Cuál es? Aquí, 2020. Este es el 2020. Esto es mi ejercicio gravable del impuesto a la renta, ¿no? Sabemos que esto es el impuesto a la renta resultante. Esto es ingresos netos, total de ingresos netos. Y esto es el coeficiente del sistema A del artículo 85. Inciso A del artículo 85. ¿Correcto? Muy bien. Todo esto es del 2020. Ejercicio gravable 2020. Perfecto, muy bien. Entonces, en marzo voy a aplicar lo siguiente. El coeficiente entre el total de los ingresos netos. Bien, ahora, la ley señala que yo voy a comparar, más arribita dice el mayor, que resulte mayor de comparar, para calcular lo que voy a pagar de renta, el monto que resulte mayor de comparar las cuotas mensuales determinadas con arreglo a lo siguiente. Inciso A, inciso B. El porcentaje es de 1.5%. Si mi coeficiente es mayor, aplico el coeficiente. Si mi porcentaje es mayor, aplico el porcentaje. Entonces, este 0.0194, si yo le pongo porcentaje, es 1.94%. Es mayor a 1.50%. Entonces voy a utilizar ese coeficiente. Ese coeficiente voy a utilizarlo. 4 nada más, ¿correcto? 4 dígitos. Bien, excelente. Marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta diciembre. Y enero y febrero también. Enero y febrero también. ¿Por qué? Uy, perdón. Enero y febrero también, porque enero y febrero te dice que vas a utilizar el coeficiente generado. Enero y febrero vas a utilizar el coeficiente generado en el ejercicio precedente al anterior. El anterior es 2021 y el precedente al anterior es 2020. Ejercicio gravable 2020. ¿Correcto? Muy bien, ¿no? Muy bien. Aquí empiezo a trabajar con coeficiente. Al trabajar con coeficiente ya no estoy trabajando con artículo 85, inciso B, sino que estoy trabajando con artículo 85, inciso A. Excelente. Excelente, muy bien. Y bueno, aquí simplemente bajo la formulita. Ahí está. Pago un poquito más de impuesto a la renta, ¿no? Puedo redondearlo para que se asemeje más a un caso práctico real,
real. Listo. Excelente, excelente, muy bien. Ahora en marzo vas a tener que aplicar el coeficiente o el porcentaje otra vez. Para eso necesito la DJ del 2021. Ejercicio grabable 2021. Para efectos prácticos, yo le voy a... La cantidad de ingresos es la misma cantidad porque 150.000 mensuales al año son 1.800.000. Aquí le puedo disminuir el importe. Menos le voy a poner, 20.000. Ahí está, para efectos prácticos. Bien, entonces en marzo yo otra vez evalúo lo siguiente. ¿Qué es lo que voy a utilizar? El coeficiente o el porcentaje. Coeficiente o porcentaje, lo que se considera mayor. Yo tengo de coeficiente 0.0111 o 0.0111, lo que traducido a porcentaje es 1.11. 1.11 es menos que 1.5. En este caso sería 1.50. 1.11 es menos que 1.50. Por lo tanto, aquí regreso al inciso B. Vuelvo a aplicar el inciso B. ¿Cuál es el inciso B? El porcentaje. ¿Por qué? Porque resulta mayor. Resulta mayor aplicarle el 1.5% que aplicarle, en este caso sería así, ¿no? Por el coeficiente. Pagaría mucho menos de pago a cuenta del impuesto a la renta. Entonces la SUNAT te dice que elijas el mayor de comparar el coeficiente generado en el ejercicio gravable 2021 con el porcentaje que ya está establecido en el inciso B del artículo 85 de la ley del impuesto a la renta. De esa manera se trabaja. De esa manera ingresa un coeficiente, ingresa el porcentaje de acuerdo al artículo 85. ¿Bien? Perfecto, perfecto, chicos. Perfecto, muy bien. Seguimos entonces. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Acá habla de saldo a favor. El saldo a favor se va aplicando, pues se va aplicando a partir de la fecha de declaración. Eso ya es mucho más complicado hacer un cuadro así como el que he hecho. Es más complicado, toma mucho tiempo. Pero lo cierto es que el saldo a favor del impuesto a la renta, tú lo vas a tomar a partir del periodo en que tú lo declaras. Si yo declaré el 31 de marzo del 2021, este es el periodo a tomar el saldo a favor. Si yo declaré el 1 de abril del 2021, este es el periodo a tomar el saldo a favor. ¿De acuerdo? Esa es la dinámica. Y el saldo a favor simplemente es compensatorio. Simplemente es compensatorio. ¿Les gustaría el caso práctico de saldo a favor o ya estamos haciendo mucho de repente? Bien, el saldo a favor se aplica en el periodo que se ha declarado el anual. Perfecto. Y aquí empiezan los conceptos de adiciones y deducciones hasta el enunciado número 12 o 13, me parece. Por ahí vamos a obviar algunos. No, no vamos a obviar ninguno, me parece. Ah, este sí. Este se va a obviar porque esto fue excepcional del año 2020, ¿no? Excepcional. Fue como un subsidio para sostener la situación complicada que nos tocó vivir. Y para yo empezar aquí, necesito tener mi estado de resultados. En el caso práctico, nosotros tenemos aquí un estado de resultados. Ventas netas, 10 millones. Estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021. Perfecto. Mis ventas netas son 10 millones, mi costo de ventas son 5 millones, mi gasto administrativo 1.200.000, gasto de venta 1 millón, gasto financiero 600.000 y tengo un resultado antes de participaciones e impuestos. A partir de aquí, yo empiezo a trabajar mi hoja de trabajo para la determinación del impuesto a la renta. Del impuesto a la renta.
Para ello, tengo aquí mi hojita de trabajo, la determinación del impuesto a la renta anual 2021. Y aquí tengo resultado antes de participaciones e impuestos. Ahora, en este estado de resultados se llama resultado antes de participaciones e impuestos. Aquí, en la hoja de trabajo o determinación del impuesto a la renta anual, se le llama resultado antes de adiciones y deducciones. Bien, eso es lo que tenemos. Por eso se le llama a estos 2.200.000 base contable. Después de aplicar adiciones temporales, permanentes, deducciones, a esto, a lo cual, al importe al cual se le va a aplicar la renta neta imponible. Esta es la base tributaria, la renta neta imponible. Renta neta imponible es la base tributaria y es diferente a los 2.200.000 porque se ha trabajado adiciones permanentes, adiciones temporales y, y sistema de arrastre de pérdidas, participaciones, y luego de aplicar todo ello recién queda la renta neta imponible. ¿Y qué es la renta neta imponible? Es el importe positivo al cual se le va a aplicar la tasa del impuesto a la renta, que es 29.50% para el ejercicio gravable 2021. Bien, continuamos. Tenemos aquí el estado de resultados y nosotros llegamos, esto es contable, recuerda, esto es contable, estados financieros, todo esto es contable. Aquí tenemos este estado de resultados que es contable y esta hoja de trabajo es simplemente eso, una hoja de trabajo de determinación del impuesto a la renta. Esto no lo vas a colgar en ningún lugar, esto lo vas a tener tú para que sustentes a la hora que SUNAT venga a revisarte la renta. Mira, aquí llegamos al mismo resultado antes de participación en las utilidades. Acá después viene la distribución legal del impuesto a la renta y aquí viene el resultado antes de impuesto, utilidad o pérdida, y aquí viene el impuesto a la renta corriente neto. El impuesto a la renta corriente neto. ¿Qué quiere decir impuesto a la renta corriente neto? Es que afecta el resultado del ejercicio. Aquí se está descontando el activo diferido y el pasivo diferido que generan las adiciones y deducciones temporales correspondientemente. Cada uno genera, ¿no? Las adiciones temporales generan activos diferidos y las deducciones temporales generan pasivos diferidos. ¿Por qué esto está en blanco? Yo puedo cambiarle el número, poner cualquier importe, ¿correcto? Indistintamente el formulario, al margen que esté bien o mal, no le importa con tal que cuadre la información. Yo puedo cuadrarla a la mala, ¿no? Muevo por aquí gastos, muevo por aquí costo de ventas, de tal manera que mi impuesto a la renta cuadre. Puedo hacer cualquier cosa con tal que cuadre. Pero ¿por qué te da la oportunidad de ponerlo en blanco? Porque el resultado, el impuesto a la renta corriente neto, viene del elemento 8, donde dice impuesto a las ganancias, cuenta 88, impuesto a las ganancias corrientes que afecta el resultado, diferente a este concepto que es impuesto a la renta, total impuesto a la renta, lo que yo tengo por pagar o lo que me resulta por pagar al fisco después de aplicarle un porcentaje a la renta neta imponible. Si tú te das cuenta, aquí están los 2.200.000 y yo me voy impuesto a la renta. Impuesto a la renta, tengo la utilidad antes de adiciones y deducciones, que aquí está el importe que está jalando es después de las participaciones. Mira, este importe está jalando 2.025.232. Aquí está, 2.025.232. Luego de adiciones, luego de deducciones,
viene la renta neta del ejercicio. Luego compensas las pérdidas y viene la renta neta imponible, al cual se le aplica el total del impuesto a la renta. Lo aplica directamente y de manera automática, el 29.5%. Entonces, eso sí es determinativo por pagarle al fisco. ¿Y por qué? Si es que son iguales, algunos colegas dicen que son iguales o es lo mismo, ¿por qué en un lado se aplica de manera automática y aquí está en blanco? Porque son diferentes. Uno es por pagar al fisco, el que está en la hoja de trabajo de determinación del impuesto a la renta, y este es el corriente, el impuesto a la renta corriente que afecta el resultado del ejercicio que se encuentra en el elemento 8, impuesto a las ganancias corrientes. Incluso la cuenta 88.1 se llama impuesto a la renta corriente. Y ahí hay una incongruencia, no sé si lo tengo aquí, creo que sí. Ahí hay una incongruencia, ¿no? ¿Cuál es la incongruencia? Que en la cuenta a 2 dígitos se llama impuesto, aquí está, por aquí, bajamos, aquí está. La cuenta se llama impuesto a las ganancias y luego dice impuesto a la renta. Bueno, acá se le ha cambiado, ¿no? Acá se le ha cambiado el nombre. Acá decía impuesto a las ganancias y 88.1 dice impuesto a la renta corriente. Ustedes si tienen ese balotario, ese plan que sale la codificación, todo esto en un papel como un tríptico o lo que fuera, ahí van a ver que tiene ciertas deficiencias ese plan contable. Entonces, es diferente ese impuesto a la renta. Nosotros nos basamos en este estado de resultados para después determinar el impuesto a la renta considerando las adiciones y las deducciones. Ojo, para que tú puedas deducir una adición temporal o adicionar una deducción temporal, no es necesario que se realice el asiento de activo y pasivo diferido. Ya lo vamos a ver. Ahorita me interesa saber que nosotros vamos a trabajar desde el resultado antes de adiciones y deducciones, que para nosotros es aquí. Bien, desde aquí, para calcular las participaciones, el impuesto a la renta y el resultado del ejercicio. Entonces, yo tengo que entender lo que me dice el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. Primero voy a revisar lo que me dice el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. Sé que las cosas prácticas son de repente más interesantes. Bien, pero no podemos hacer las cosas prácticas si no tenemos claro, claro el impuesto o la ley, la teoría. No podríamos hacerlo bien, ¿correcto? Vamos a ver qué nos dice el artículo 37. A fin de establecer la renta neta de tercera categoría, renta neta de tercera categoría, está hablando de el importe al cual se le va a aplicar el impuesto a la renta, es decir, la renta neta imponible. A fin de establecer esa renta, se deducirá para la SUNAT todos los gastos y todo lo que forma parte del costo de venta. Para la SUNAT son deducciones. Son deducciones. Por eso en el estado de resultados indicamos aquí la flechita. Para la SUNAT es deducción. Deducción. Esto es renta de tercera categoría. ¿Correcto? Renta de tercera categoría o renta neta de tercera categoría o renta neta imponible, si quieres llamarlo así en su momento. Renta neta imponible es el importe al cual yo le voy a aplicar la tasa del impuesto a la renta. Por lo tanto, estos 2.200.000 puede ser, sí, siempre y cuando no haya ninguna adición, ninguna deducción. Pero estos conceptos son deducciones para la SUNAT. ¿Por qué? Porque si no existieran estos gastos, la SUNAT lo llama deducción, tú pagarías impuesto a la renta sobre los 10 millones.
que sería 2.950.000. Entonces, por eso cada concepto que va deduciendo de esos 10 millones, la SUNAT lo llama deducción. ¿Deducción por qué? Porque disminuye mi renta neta. Mira, mi renta neta ya no es 10 millones, es 2.200.000 y por ende disminuye mi impuesto a la renta corriente o impuesto a la renta resultante. Va a disminuir inexorablemente. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más te dice? Va a deducir de la renta bruta. Renta bruta, 10 millones. Los gastos necesarios para producirla. ¿Para producirla qué? La renta bruta. ¿Cuáles son los gastos necesarios para producirla? El costo de ventas, los 5 millones. Y mantener su fuente. ¿Qué es lo que necesito para mantener mi negocio? Mi renta neta de tercera categoría. Mi giro, los gastos administrativos de ventas y gastos financieros y otros gastos y otros ingresos, cualesquiera que sean. En este caso, otros gastos. Así como los vinculados con la generación de ganancias de capital. Si yo he prestado a alguien de repente y para eso me he prestado dinero, esos gastos también, ¿no? Yo me estoy apalancando financieramente, también son deducciones. En tanto, la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley. En tanto, la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley. Este es un principio básico jurídico. Principio básico jurídico. Nosotros podemos realizar todo lo que la ley no nos prohíbe. Hace 5 años tú podías patear a un animal y no te ibas preso. Hoy pateas a un animal, te puedes ir preso. Hace 20 años el varón podía gritarle a una mujer y viceversa y no te ibas preso. Hoy en día haces eso, te vas preso. Entonces, todo lo que sea condenable, ya sea en el aspecto civil, penal, comercial, tributario, todo tiene que estar establecido en la ley. Todo tiene que estar establecido en la ley. Si no, se presta a vacíos. Y los abogados, los contadores, todos nosotros trabajamos en base a los vacíos, ¿no? Por ejemplo, cuando empezó a agilizarse el comercio electrónico a través de bueno, o a razón o a consecuencia de lo que pasó, de la crisis de salud que hemos vivido, eh, empezó la gente a vender a través de plataformas virtuales y empezaron a preguntarse cómo hago para pagar renta no domiciliado y ciertas otras cosas. Y cómo hago para pagar impuesto a la renta si yo estoy vendiendo de repente 300 soles lo que he comprado en 200 soles. La SUNAT empezó a notificar, una vez que se reanudaron las actividades, empezaron a notificar. Yo conozco personas que han vendido, han comprado por plataformas como Amazon, como Wish, como Mercado Libre de repente, eh, han comprado y han vendido. Y la SUNAT tiene sus datos allí y les ha enviado notificaciones que paguen la renta por esas ventas. Los contribuyentes que me han contactado para eso, bueno, se han reído, ¿no? Porque es un margen mínimo, son 100 soles, son 50 soles, coloquialmente se le llama recurseo. Eh, entonces la ley tiene que empezar a legislar sobre eso, porque ya es un vacío. Tiene que legislar sobre el comercio electrónico, tiene que legislar sobre la plataforma de Facebook, tiene que legislar para aquello que está ganancias de capital, renta de segunda categoría, lo que es trading. Lo que es trading tiene que empezar a legislar sobre las personas que ganan dinero siendo influencer de repente en TikTok, en YouTube. Entonces, mientras no haya esa legislación específica, yo puedo generar mis ganancias y no pagar renta, porque no está contemplado. Simplemente no está contemplado en la ley. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso aquí el artículo 37 te dice, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley. En consecuencia, son deducibles los intereses,
EBITDA, existe EBITDA financiero, EBITDA tributario, eh, intereses, endeudamientos. Luego tenemos, a ver, gastos por concepto de movilidad de trabajadores, el aporte voluntario, y bueno, y todos estos datos son deducibles, pero no te dice es deducible los gastos de movilidad, sino te pone límites, por ejemplo. Te dice solamente el gasto de movilidad es aceptado, sí es válido, pero el equivalente al 4% de la RMB, remuneración mínima vital mensual de los trabajadores sujeto a la actividad privada. Entonces te va definiendo los conceptos o gastos que son deducibles y también sus límites o excepciones o parámetros o formalidades. ¿De acuerdo? Después de ello, yo aquí empiezo a trabajar mis adiciones y deducciones. Para ello tengo que saber un poquito más sobre esto. Si es un tema nuevo para ti, tranquilo, tranquila, lo vamos a trabajar juntos. ¿Cuáles son los aspectos generales de la declaración jurada anual? Por lo menos hasta ahora no ha cambiado nada. Si tú aprendes la dinámica, lo demás es parte de, ¿cómo decirlo? Es parte de aprenderlo poco a poco. Todos los incisos de la ley del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta lo vas a ir aprendiendo poco a poco, pero sí tienes que tener claro el concepto de adición temporal y permanente. El artículo 44 de la LIR también señala cuáles son los gastos que no son deducibles para efectos de determinación del impuesto a la renta. Entonces tenemos que tener claro alguna definición de términos, donde nos dicen lo siguiente: adiciones. Mira, adiciones son gastos contabilizados que la SUNAT no acepta en el ejercicio. Son gastos contabilizados que la SUNAT no acepta en el ejercicio. Tenemos adiciones temporales y adiciones permanentes. Empecemos por lo que yo entiendo lo más fácil: adiciones permanentes. ¿Qué son adiciones permanentes? Son gastos contabilizados que la SUNAT no aceptará jamás. Por ejemplo, a ver, ahí les pido su participación. Un ejemplo cada uno, 3 respuestas necesito de adiciones permanentes. De adiciones permanentes, por favor. Vamos, vamos. Adiciones permanentes, 3 ejemplos. Bien, las adiciones permanentes son gastos que la SUNAT, gastos contabilizados que la SUNAT no aceptará jamás. No aceptará jamás. Por ejemplo, los gastos personales del contribuyente que están establecidos en el artículo 44 de la ley del impuesto a la renta. También tenemos adiciones temporales, que son gastos contabilizados que la SUNAT puede aceptar en ejercicios posteriores. Quizás no lo va a aceptar ahora, pero puede aceptarlo en ejercicios posteriores. Entonces, cuando tú veas o analices un gasto, tienes que ver si este gasto, preguntarte, ¿no? Este gasto podría ser aceptado por la SUNAT en ejercicios posteriores, en el siguiente o siguientes ejercicios, de repente cuando cumplo los requisitos. Si es así, es una adición temporal. Si no te lo va a aceptar, entonces es una adición permanente, porque no te lo va a aceptar jamás, ¿correcto? No te lo va a aceptar jamás. ¿Cuál es un ejemplo? Por ejemplo, el robo de mercaderías, ¿no? La ley señala que el robo de mercaderías tiene que cumplir ciertos pasos para que pueda ser deducible para efectos del impuesto a la renta, pero yo lo voy a registrar, lo voy a contabilizar, porque he perdido por un robo, ¿no? Me han robado, es un delito. Delincuentes me han robado. Entonces tengo que denunciar, tengo que llevar un proceso judicial de denuncia, poner el importe aproximado y esperar la sentencia del juez o archivamiento del caso. Recién allí puedo deducir ese gasto contabilizado.
¿correcto? Y eso puede tardar pues 1 año, 2 años o 3 años. O como nuestro poder judicial es tan ágil, de repente unos 80 años. ¿Es una adición temporal? Algunos preguntan, profe, ¿y cuánto tiempo tengo para que esa adición temporal me sirva después? Porque una adición temporal me va a servir después como deducción permanente. Lo que hoy me hace pagar más impuesto a la renta, lo que hoy aumenta mi renta neta imponible y me hace pagar más impuesto a la renta, mañana, cuando digo mañana me refiero al ejercicio siguiente o ejercicios siguientes, mi renta neta imponible será menor y mi impuesto a la renta por pagar será menor. Entonces me preguntan, ¿cuánto plazo hay entre la adición temporal que yo registre, por ejemplo, 2021, para que se pueda deducir de manera permanente? Lo cierto es que no hay ningún plazo. Yo puedo tranquilamente adicionar de manera temporal en el 2021 un concepto de repente de 100.000 soles de robo de mercadería y en el 2044 recién sentencia el juez y en el 2044 deduzco de manera permanente esos 100.000 soles. Sé que estoy exagerando, pero lo estoy exagerando para que se entienda que no hay un límite. No, la SUNAT no te pone un límite, simplemente en el momento que cumplas con los requisitos establecidos por la normativa, en ese momento será deducible para efectos de determinación del impuesto a la renta. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Por qué se llaman adiciones? ¿Por qué se llaman adiciones? Por lógica, por sentido común, por criterio, porque aumenta mi renta neta imponible. Aumenta mi renta neta imponible. ¿Y qué es renta neta imponible? Aquel importe positivo al cual yo le voy a aplicar la tasa del impuesto a la renta. Por consecuencia lógica, aumenta mi impuesto a la renta resultante, mi impuesto a la renta resultante. Muy bien. Definición de términos. Seguimos. Deducciones. Tenemos deducciones temporales y deducciones permanentes. Entiendo otra vez que lo más sencillo es deducciones permanentes. ¿Qué es para empezar las deducciones? Son o es un beneficio fiscal que la administración tributaria otorga al contribuyente. Por ejemplo, se me ocurre, ¿sabes qué? Si tú contratas a personas mayores de 60 años, yo te doy una deducción adicional del 100% de lo que le estás pagando a estos señores mayores de 60 años. ¿Qué estoy impulsando? La contratación de trabajadores mayores a 60 años y te ayudo de manera tributaria. ¿Es correcto? Sí, es correcto. A alguien se le puede ocurrir, sí. Sería cuestión de ver si es viable, ver todas las aristas que eso conlleva, ¿no? Porque si es que hay un beneficio, como alguna vez salió la ley Pulpín, no sé si se acuerdan. La ley Pulpín decía que iban a contratar a chicos de 18 a 23, pero con los derechos no tan bien planteados. Entonces, los jóvenes, incluso yo también salí en su momento, a reclamar los derechos fundamentales de todos, ¿no? Fundamentales de todos nosotros. Ese beneficio, ese beneficio que pudo tener un buen inicio o un buen incentivo o quizás fue de corazón, ¿no? Para poder apoyar a los jóvenes, no tuvo una buena base política, económica. Por lo tanto, cayó ese proyecto de ley. Pero no quiere decir que no sea un beneficio fiscal que la administración tributaria otorga al contribuyente para impulsar la contratación, para impulsar la economía, por ejemplo, el arrendamiento financiero o leasing. Tienes una deducción temporal. Vamos a ver, vamos a ver. Primero, deducciones permanentes. Beneficios tributarios o lo que en ejercicios anteriores fueron adiciones temporales. Si yo tuve una adición temporal en el ejercicio 2021, es muy probable que en el ejercicio 2022 esa adición temporal se convierta en deducción permanente. O si no, en los siguientes ejercicios en los que se va a cumplir con los requisitos, parámetros o regulaciones pactadas ya en la ley del impuesto a la renta. ¿Correcto? Beneficio tributario. Por ejemplo, lo que les acabo de mencionar,
El arrendamiento financiero o leasing nos da la oportunidad de depreciar un activo adquirido por medio del arrendamiento financiero de manera acelerada. Voy a depreciarlo de manera acelerada en función al contrato de leasing. Si mi contrato de leasing dura 2 años, yo puedo depreciar tributariamente el 50%. ¿Eso qué hace? Que yo pueda pagar menos impuesto a la renta, pero después tengo que regularizarlo y voy a pagar más impuesto a la renta. Entonces, perdón, me estoy confundiendo. Eso es deducción temporal. Una deducción permanente, un ejemplo es lo que les dije sobre la ley Pulpín y otro ejemplo es lo que existe ahora como beneficio adicional de deducción adicional por contratar a personal con discapacidad. La ley señala un porcentaje en base a cuántas personas tienes con discapacidad de un total de trabajadores. Y de acuerdo a ese porcentaje se te va a deducir de manera adicional en base a ciertos cálculos el 50 o el 80%. La ley señala ya los detalles. No lo toco yo en la determinación del impuesto a la renta, no porque no sea relevante o importante, sino porque el cálculo tarda mucho. Digamos que demora unos 20 o media hora, 20 o 30 minutos explicar ese caso nada más. Pero sí, hay una deducción permanente. ¿Qué es lo que incentiva la ley? A que contrates personal con discapacidad. A que si es que tienes un lugar que tú crees que lo pueda hacer una persona con cierta discapacidad, puede ser, por ejemplo, supervisor de seguridad, ¿no? Que es lo más común en las municipalidades, en las empresas que tienen tiendas por departamento. Estas empresas, si hay una persona que tiene que revisar las cámaras en una computadora, puede contratar a una persona que no se puede movilizar bien, por ejemplo, que está en silla de ruedas. Es una persona discapacitada. Accedes a la deducción permanente, que es un beneficio tributario, un beneficio fiscal. Ahora, esta persona tiene que estar con su carnet, tiene que estar considerado persona con discapacidad. La ley señala también por qué se considera persona con discapacidad, porque no está en igualdad de condiciones, porque no puede desarrollarse como las demás personas, porque no puede realizar las mismas actividades que las demás personas. Bueno, la ley lo señala. Entonces, ¿lo puede hacer? Sí, lo puede hacer en su silla de ruedas, está con la cámara, activa su WhatsApp, activa su radio, teléfono y empieza a informar lo que ve sospechoso. Es un personal de seguridad. Listo. Lo contrato porque puede hacerlo. Entonces, incentivo que contraten a ese tipo de personal y a la vez yo me beneficio de manera tributaria porque es un personal con discapacidad y para nosotros es una deducción permanente. La deducción permanente es una disminución de mi renta neta imponible y por defecto, por consecuencia lógica, disminuye también mi impuesto a la renta resultante. Una deducción temporal son conocidos como escudos fiscales porque serán adiciones permanentes en ejercicios futuros. Lo que ahora es una deducción temporal será en el siguiente o siguientes ejercicios una adición permanente. Una adición permanente, como por ejemplo lo que sucede en el caso del arrendamiento financiero o leasing. Arrendamiento financiero o leasing, ¿correcto? ¿Me permiten hacer el casito práctico del arrendamiento financiero para que quede claro qué es esta deducción temporal por arrendamiento financiero? ¿Les parece? Excelente, muchísimas gracias, excelente, muchísimas gracias, de verdad, Giovanna, Janet, de verdad me hacen sentir vivo otra vez, me hacen sentir vivo otra vez. Muchísimas gracias. Bien, bien, bien. Vamos, vamos. Las deducciones temporales. Vamos a trabajar esta deducción temporal para que quede claro. Igual, en el caso práctico solamente vamos a ver una deducción temporal, así que hay que tener claro el concepto, ¿bien? ¿Por qué se llaman deducciones? Porque deduce, resta, disminuye,
mi renta neta imponible. La palabra deducción tiene que usarse mucho más cotidianamente, ¿no? ¿Sabes qué? Paga la factura deducida a la detracción. ¿Qué estoy diciendo? Paga la factura por el importe menos la detracción. Deducción es una palabra que tiene que estar acuñada en todos los términos contables, en tu léxico, en tu vocabulario contable, tiene que estar acuñada la palabra deducción, deduce. Oye, dedúceme los intereses, ¿cuánto es el capital? Ah, réstame los intereses de la cuota y pásame el importe del capital. Dedúceme el capital, ¿cuánto es de intereses? Ah, entonces estoy mejorando mi léxico, estoy mejorando mi vocabulario contable, tributario. Al deducir mi renta neta imponible, también deduce por defecto o por consecuencia lógica, deduce o disminuye mi impuesto a la renta resultante, ¿correcto? Algunos conceptos. Renta neta imponible. Es el importe al cual se le va a aplicar la tasa del impuesto a la renta. Punto. Es este importe. Punto. No hay más. Esa es la renta neta imponible. Impuesto a la renta resultante es el impuesto a la renta que resulta, valga la redundancia, a pagar a la administración tributaria. Esto es el impuesto a la renta resultante. ¿Correcto? Esto es el impuesto a la renta resultante. Ya después, cuando tú ves aquí créditos contra el impuesto a la renta, ahí recién vas a ver cuánto se ha pagado en el año, cuánto tengo de saldo a favor, cuánto puedo compensar o no, y ahí te va a salir otro importe que es saldo por regularizar o saldo a favor del impuesto a la renta. Cualesquiera que salga, lo debes aplicar para, o bien para solicitar devolución o bien para compensar de pagos futuros de impuesto a la renta, ¿correcto? De pagos a cuenta de impuesto a la renta. El impuesto a la renta corriente neto es el impuesto que afecta el resultado del ejercicio, es lo que va en el estado financiero. Aquí podríamos decirle en el estado de resultado, aquí, impuesto a la renta corriente neto, que definitivamente cuando existen adiciones temporales, deducciones temporales, es diferente al impuesto a la renta resultante. La única manera que sean iguales en importes, nunca en conceptos, en importes, es que no existan en esta determinación adiciones temporales ni deducciones temporales. ¿De acuerdo? Entonces vamos al casito práctico donde nos dice, vamos a buscar dónde está el leasing. ¿Dónde está el leasing? La empresa, la empresa, la empresa. 7 no, 8 no, 9, ahí está, 9. En el mes de enero del 2020 o 21, cualesquiera que sea, no importa el año, se adquirió por leasing a 2 años un vehículo por el importe de 200.000, según el artículo 18 del decreto legislativo de 299. Eh, el leasing o arrendamiento financiero es una figura, a ver, es una figura mediante la cual el contribuyente, el cliente, decide adquirir de un proveedor algún bien mueble o inmueble mediante el financiamiento de un banco, entidad financiera o alguna aseguradora, lo que fuera, que le apalanque financieramente. Cuando tú haces eso, dinamizas la economía. Por eso recibes este beneficio tributario que es la deducción temporal acelerada. Deducción temporal de depreciación acelerada por arrendamiento financiero. El valor del vehículo es de 200.000. De repente desean que le cambie el importe de 200.000, cambiar algunos datos para que salga de impronta el resultado, ¿no? Para que salga, para resolver como un caso nuevo, para de repente un número diferente. Vamos a resolver el enunciado número 9, entonces. Aquí. Le voy a poner leasing, enunciado número 9, color de etiqueta, ahí está, este amarillito. El concepto de leasing es que este cliente
quiere adquirir un bien mueble, en este caso el bien mueble es un vehículo, a través del arrendamiento financiero o leasing, que se apalanca en un banco o entidad financiera, ya sea para poder utilizar este beneficio temporal o ya sea porque no tiene liquidez. Cualesquiera de los dos casos es indistinto el por qué, porque igual tiene el derecho, la facultad de poder aplicar la depreciación acelerada para ese bien mueble. Entonces, datos importantes. La entidad financiera obtiene la propiedad, obtiene y tiene la propiedad, ¿no? Es decir, la factura del proveedor sale a nombre del banco, el vehículo sale a nombre del banco, la factura sale a nombre de la entidad financiera, pero inmediatamente se lo entrega al cliente. El cliente se compromete al pago de las cuotas por leasing. Las cuotas por leasing, según el decreto legislativo 299, establece que tiene que ser, para que puedas acceder a este beneficio, el leasing tiene que ser de 2 a 5 años. Si es de un año, no se puede. Si es de 6 años, tampoco se puede. Bien, tiene la primera opción de compra. ¿Qué significa la primera opción de compra? Es la figura con que se señala que al pago de la última cuota, que puede ser mucho menor, es decir, ya el ajuste de todas las cuotas, digamos que has pagado 36, 48 cuotas, la última es un ajuste. El pago de esa última cuota se le denomina opción de compra. Es decir, que el contribuyente, si es que no lo paga, el banco lo puede vender quizás a otro comprador. Pero eso nunca ha pasado en la realidad, ¿no? Eso solamente es teoría. ¿Qué más tiene el cliente? Tiene el usufructo. ¿Qué es el usufructo? Es simplemente utilizarlo para beneficio personal, en este caso beneficio empresarial. Del bien mueble o inmueble. Tiene los derechos, tiene los derechos, tiene las obligaciones, tiene que pasar mantenimiento, pagar el impuesto vehicular, etcétera, ¿no? Tiene el derecho de depreciar de manera acelerada. Eso es lo que nos compete a nosotros. Tiene el derecho de depreciar de manera acelerada el bien en proporción a la cantidad de años que dura el contrato. Perfecto. ¿Cuántos años dura? 2 años. 2021-2022. Imaginemos que esto es 2021, se va a cambiar para levantar la información de nuevo. Entonces, mira, 2 años de contrato de vehículo. El valor del vehículo es 200,000. Yo contablemente, yo contablemente puedo depreciar el 20%. El 20% de 200,000. El 20% de 200,000 es 40,000. Es decir, yo voy a depreciar 40,000, así el 2021, 22, 23, 24 y 25. Pero la SUNAT me dice, oye, como tú has obtenido este bien mueble por arrendamiento financiero, tienes la opción, la facultad de depreciar de manera acelerada el 50% anual. ¿Por qué? Porque la duración del contrato es de 2 años. Si es que durara 3 años, tienes la opción de depreciar 33,33% anual. Si durara 4 años, tienes la opción de depreciar 25% anual. Si demora 5 años el contrato, tienes la opción de depreciar el 20% anual y ahí no habría ninguna diferencia porque es lo mismo a lo contable. Es lo mismo a lo contable. Entonces, es facultativo, es cierto. Por ahí algún colega me dijo, no lo voy a hacer porque no lo tengo claro y de repente me voy a complicar. Pero te digo, si tú tienes la opción de disminuirle el impuesto a la renta al contribuyente, a la empresa que estés asesorando, y no lo haces, y el accionista se entera, créeme que estás con un pie afuera. Estás con un pie afuera porque va a entender que no eres capaz de hacerlo.
Entonces va a necesitar quizás de contratar a alguien que sí sea capaz de hacer. Entonces yo te recomiendo que todo lo que sea disminución de impuestos, siempre lo propongas, siempre lo propongas. Bien, entonces mira lo que pasa aquí. Yo estoy contabilizando 40.000, pero la SUNAT me dice, oye, no contabilices 40.000, contabiliza 100.000, pero yo no puedo contabilizar 100.000, porque si contabilizo 100.000, yo estaría diciendo que después de un año de haber adquirido el vehículo, mi vehículo vale 100.000 soles, es decir, que se ha depreciado 50%. Es una información financiera incorrecta, es un estado financiero poco fiable, poco fiable. Entonces no puedo registrarlo contablemente. Lo que sí puedo hacer es deducirlo de manera tributaria en una hoja de trabajo, en una hoja de trabajo, ¿correcto? Mira cómo te puedes dar cuenta. Lo voy a poner por aquí, ¿ya? Imagínate que tú solamente tienes ese gasto de depreciación y has tenido tus ventas de 100.000 soles, ¿ya? 100.000 soles. Costo de venta sea 20.000 soles, no sé, compraste y vendiste. Utilidad bruta tienes 80.000 soles, ¿correcto? Solamente en tus gastos tienes gastos de depreciación. ¿Tú qué has registrado? Yo he registrado 40.000. ¿Ok? Aquí no hay adición temporal, no hay deducción temporal, adición permanente, aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Tienes el resultado antes de, ¿correcto? Resultado antes de sería 80.000 menos 40.000. A este 40.000 le aplico el impuesto a la renta. Tengo 40.000 por 29.50%, 11.800. Y aquí tengo el resultado del ejercicio. 28.200. ¿Correcto? Muy bien. Entonces tienes acá este impuesto a la renta que tú estás pagando. Bien, estás pagando. Pero yo tengo estos 100.000 para ponerlo aquí. Entonces, si yo pongo los 100.000, está bien, mi resultado sería menos 20.000, pérdida. ¿En realidad estoy perdiendo? No, no estoy perdiendo. No estoy perdiendo. Estoy contabilizando mal la depreciación porque estoy exagerando el gasto. El gasto de 100.000 es muy exagerado. Por eso es que no lo registro en mi estado de resultado. Esto es mi estado de resultado. Perfecto. Entonces yo voy a hacer algo muy sencillo. Muy sencillo. Voy aquí, copio y pego nada más. Y esto va a ser mi hoja, mi determinación del impuesto a la renta. Así funciona la deducción. Así funciona la deducción. ¿Correcto? Tengo desde dónde, ¿no? Utilidad antes de adición. Adición y deducción. Ya ustedes lo ponen más bonito, ya ustedes ya saben. Lo estoy poniendo rapidito para que se pueda ver aquí. ¿De dónde jalo? De aquí, de estos 40.000. De estos 40.000. ¿Te das cuenta? Desde aquí jalo los 40.000. Para no pagar estos 11.800, yo pongo aquí deducción. Temporal por leasing. ¿Cuánto es? ¿100.000? No, no es 100.000. ¿Por qué no es 100.000? Porque yo ya tengo registrado 40.000. De esos 40.000, la SUNAT me dice, oye, yo te puedo dar 100.000, pero si yo ya registré 40.000, entonces la deducción temporal sería 60.000. ¿Cuál sería mi renta neta? Renta neta imponible. Aquí le voy a poner renta neta. Sería 40.000 menos 60.000, sale en negativo. Por lo tanto, es cero. Cuando sale en negativo, lo dejas en cero, nada más.
y el impuesto a la renta 0. Resultado del ejercicio sería mi resultado antes de participaciones e impuestos menos el impuesto a la renta, resultado del ejercicio 40.000. Así funciona. Así funciona la deducción. Entonces ya no me permite pagar estos 11.800 porque me está ayudando aquí a disminuir mi renta neta imponible, que antes era 40.000, ahora es 0. Disminuye mi renta neta imponible, por ende, disminuye también mi impuesto a la renta resultante. Bien, eso es el impacto de una deducción temporal. Vamos a verlo aquí en este cuadrito. 40.000 contable por los 5 años. Depreciación acelerada, el 50% porque el contrato dura 2 años. 100.000 y 100.000. 100.000 y 100.000. Y ahí se acabó. Es hoja de trabajo. ¿Por qué? Porque si no, al fin del año 2022, yo tendría que decir que mi vehículo que me costó 200.000 soles, al fin del año 2022, su valor en libros es de 0. Ya no vale. Es una información incorrecta. Bien, deducción temporal 2021, 60.000. 100.000 menos 40.000. Deducción temporal 2022, 100.000 menos 40.000. Adición permanente en el 2023 sería 40.000. 2024 y 2025, 40.000, 40.000, 40.000. De esa manera se aplica la deducción temporal. Ahora, este leasing, estos 60.000 para mí es una deducción temporal. Lo voy a trasladar al impuesto a la renta anual, a mi hoja de trabajo. Mira, voy a borrar los conceptos de adiciones permanentes o los importes de adiciones temporales. Esto lo voy a borrar definitivamente. Y acá tengo mi depreciación acelerada por concepto de leasing, lo voy a jalar de lo que he trabajado. De lo que hemos trabajado juntos, de allí lo voy a jalar. Perfecto. Ahora mira, tu renta neta, primero para calcular mis participaciones, será mi resultado antes de adiciones y deducciones más total de adiciones menos total de deducciones. Listo. Aquí, total de deducciones sería total de deducciones temporales. Listo. Entonces, si yo voy a calcular renta o participación en las utilidades, ya no voy a calcular en base a 2.200.000, sino en base a 2.140.000. ¿Qué pasó? Se dedujo mi renta neta y por ende también se va a deducir mi participación, mi renta neta imponible y mi total de impuesto a la renta resultante. Está disminuyendo porque es un beneficio temporal que la SUNAT otorga por adquirir bienes muebles o inmuebles a través del arrendamiento financiero o leasing. ¿Correcto? Muy bien. Excelente, excelente, chicos. Muy bien. Ahora, para terminar con lo teórico, vamos a ver, no sé si sea el momento ahorita. Vamos a ver, ¿cuál sería el momento? Vamos. Vamos a buscar, me parece que no es el momento para explicar la NIC 12. No es el momento para explicar la NIC 12, no lo voy a hacer ahora. Vamos a buscar un enunciado que no nos tome mucho tiempo. Ya hicimos el enunciado número 9. Bien, no importa que lo hagamos en desorden, no hay problema. Lo importante es entender por qué lo hacemos. Muy bien. El enunciado número 8. Mira, el enunciado número 8. Durante el ejercicio 2021, la empresa ha contabilizado como gastos 12.800 soles por multas del SAT por infracciones de tránsito.
8.600 por multas e intereses SUNAT. Artículo 44, inciso C de la ley. ¿De la ley de qué? De la ley del impuesto a la renta. De la ley del impuesto a la renta. Bajamos, bajamos, bajamos. 38, 38, 40, 42, 43, 44. Por aquí debe estar. ¿O me pasé ya? Ya me pasé, creo. Aquí está. No son deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera categoría. Renta imponible, renta neta imponible o renta de tercera categoría es tal cual lo mismo. A, los gastos personales y de sustento del contribuyente y sus familiares. Esto es adición permanente de todas maneras. Si yo por ahí registro algún gasto personal del accionista, del dueño, del contribuyente o de sus familiares, esto es un gasto que la SUNAT no va a aceptar. Y recuerda, por favor, si es que el gasto no es aceptado, el IGB tampoco. El IGB tampoco. Una cosa es que haya algún error y otra cosa es que lo tomes como una práctica permanente. Si tú pones, por ejemplo, 100.000 soles de gasto en un mes o en 2 meses quizás, de gasto de contribuyente, los 18.000 de crédito fiscal tampoco es válido, porque es un gasto que la SUNAT no acepta. Por lo tanto, el IGB tampoco lo va, a ver un segundito, tampoco lo va a aceptar. Pero en esa fiscalización no te va a decir nada sobre el IGB porque es muy probable que la fiscalización que tengas es sobre la renta y no sobre el IGB. El inciso C, ¿qué te dice? Las multas, recargos, intereses moratorios previstos en el Código Tributario y en general sanciones aplicadas por el sector público nacional no son deducibles. Sector público, llámese SUNAFIL, SUNAT, SAT y cualquier entidad pública que te sancione o intereses correspondientes. A ello debo acotar que los intereses que aparecen en los fraccionamientos que nosotros solicitamos y nos acogemos, sí son deducibles para efectos del impuesto a la renta. Sí son deducibles. Solamente esos intereses del fraccionamiento son deducibles para efectos del impuesto a la renta. Entonces, espero sus respuestas. Estos gastos de 12.800 por multas del SAT y 8.600 por infracciones de tránsito de multas e intereses son considerados adiciones temporales o adiciones permanentes. Vamos, adiciones temporales o adiciones permanentes. Bien, entonces repetimos el enunciado 8. Durante el ejercicio 2020 la empresa ha contabilizado. Es un gasto que la empresa ha contabilizado. Se parece y es el concepto que hemos estado analizando en las diapositivas mostradas. Como gastos, 12.800 por multas del SAT y 8.600 por multas e intereses SUNAT, lo cual se establece en el inciso C del artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta. Son multas, recargos e intereses del sector público nacional. Y es el inciso C del artículo 44 donde menciona que no son deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera categoría. Estas multas no son deducibles. Por lo tanto, para la SUNAT se convierten en una adición permanente. En una adición permanente porque es un gasto contabilizado que la SUNAT no aceptará jamás. No aceptará jamás. ¿Y cuánto suma? 12.000 más 8.000, 20.000. 800 más 600, 1.400. 20.000 más 1.400, 21.400. Perfecto. Busco en mi caso práctico adiciones permanentes. El concepto de multas e intereses, aquí está. ¿Cuánto es? 21.400. Lo pongo de manera manual y esta adición va a mover otra vez esta renta neta. ¿Por qué? Porque tengo una adición de 21.400 y tengo una deducción de 60.000. Muy bien.
Excelente, excelente. Vamos a buscar a ver algo pequeño para terminar de repente. Mm, ustedes ya, ustedes después lo revisan, ¿ya? Lo revisan. Aquí, el enunciado 13, mira. El enunciado 13, ya que hemos visto también este inciso, se provisionó vacaciones en el ejercicio gravable por 17.000 soles. Cabe recalcar que no se han pagado ni gozado hasta la fecha de vencimiento y o declaración. Nos vamos al artículo 37, inciso B de la ley. ¿Qué nos dice el artículo 37, inciso B? Nos dice lo siguiente, nos dice lo siguiente. Los gastos o costos que constituyan para su perceptor rentas de segunda, cuarta o quinta categoría, nosotros somos quinta categoría porque son vacaciones, podrán deducirse en el ejercicio gravable a que corresponda cuando hayan sido pagados dentro del plazo establecido por el reglamento. Es decir, tú tienes plazo de pagar todo lo que hayas registrado como gasto de renta de quinta categoría, llámese gratificaciones, sueldo, vacaciones, participaciones, tienes hasta la fecha de presentación de la DJ anual para pagar y que sea deducible. De lo contrario, no es aceptado por la SUNAT. Oye, y te haces la pregunta, estas vacaciones no me acepta ahora la SUNAT, pero ¿podrá aceptármela en el siguiente o siguientes ejercicios? ¿Podrá aceptármela en el siguiente o siguientes ejercicios? Y la respuesta es sí, claro. Me lo va a aceptar cuando efectivamente se le haya pagado esas vacaciones, esas participaciones, esa gratificación de repente que no se le ha pagado también. Si yo le considero el gasto en el 2021 y le pago las vacaciones en el 2023, pues en el 2021 esos 17.000 soles serán una adición temporal y en el 2023 se va a convertir en una deducción permanente. Es correcto. Quiere decir que en ese espacio del 2022 y 2023 yo he cumplido con los parámetros o reglamentos de la ley. ¿Y cuál es el único reglamento para deducir gasto de perceptores de renta de quinta categoría? Es haber efectuado el pago. Efectuado el pago. En este caso, no le he efectuado el pago de las vacaciones, pero sí me va a aceptar cuando el gasto lo va a aceptar cuando en el siguiente o siguientes ejercicios yo pague los 17.000 soles de vacaciones, ya sea de un personal o de 10 o de 15 o de 20 o de 30. Eso es en el aspecto tributario. Entonces busco en mi hoja de trabajo adiciones temporales. ¿Por qué? Porque mi adición temporal, estas vacaciones, se van a convertir en deducción permanente. Mi adición temporal se convertirá en deducción permanente cuando efectivamente lo haya pagado. ¿Correcto? Busco por aquí vacaciones 17.000. Excelente, excelente, muy bien. Muy bien, chicos. Bien, nos vamos a quedar allí por este día. El día sábado continuamos porque ya todos los casitos tienen un poquito más de explicación y no quiero acelerarme, no quiero que nada quede al aire, no quiero que nada quede al aire, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por su atención, por estar ahí, que tengan una excelente noche, un excelente descanso y también un excelente fin de semana. Que tengan muy buenas noches. Hasta pronto.